sábados y bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. El tema por el pastor Rubén Tenorio. Gracias, hermanos, por acompañarnos en la adoración en este hermoso sábado. Y estamos contentos de que aunque no podemos estar presentes, estar juntos en personas, estamos unidos en espíritu en el Señor. Y nuevamente les damos la bienvenida a este importante tema de la salvación, en el cual recordamos el proceso, los recursos que Dios utiliza para salvarnos. Y recordando estos pasos, decimos que en primer lugar está la presciencia. Dios nos conoce desde antes de nacer. En segundo lugar está la predestinación. Dios elabora un plan para cada uno de nosotros y nos elige a todos para ser salvos. Así que en la predestinación hay una elección, que es la elección de Dios. Después viene el llamado. Y en el llamado Dios nos presenta ese plan a cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas. Algunos primero, temprano en la mañana, otros a mediodía, otros ya casi en la tarde, cuando se está terminando el trabajo. Pero todos recibimos de parte de Dios ese llamado. Y entonces viene una de las partes más importantes. Durante el llamado viene la elección, que es la respuesta que nosotros le damos a Dios, al llamado que nos está haciendo. El aceptar el propósito o el plan de Dios de nuestras vidas para salvarnos o el rechazarlo. Y estamos hablando acerca de la elección. Y hablamos ya de varios ejemplos de la elección en el Antiguo Testamento. Y estamos ahora viendo el último, que es la elección del rey Ciro de Persia. Y lo último que vimos el sábado pasado fue que finalmente, aunque hubo una gran lucha en la mente de Ciro, según Daniel capítulo 10, y el ángel Gabriel estaba luchando para convencer a Ciro de que siguiera adelante con el propósito que Dios tenía para su vida. Pero por otro lado estaba el enemigo cambiándole el pensamiento a Ciro y tratando de convencer a Ciro de que se retractara de la elección que le había hecho para con Dios. Y aunque vino Miguel, que sabemos que es Cristo Jesús, uno de los grandes príncipes, para tratar de convencer a Ciro, finalmente encontramos en la Escritura, en el registro de Esdras, capítulo 4, versículo 4, que el plan de Dios se frustró. Dice Esdras 4, 4 y 5, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia. Es triste que Ciro, habiendo respondido positivamente, cuando Dios le habló a su mente, habiendo aceptado el propósito de Dios para su vida, cuando él dijo, el Dios del cielo me ha pedido que le construya una casa, y habiendo tenido un gran comienzo, permitiendo que el pueblo de Israel regresara para reedificar el templo y la ciudad de Jerusalén, ahora, convencido por el enemigo, Ciro se retracta y finalmente, aunque Gabriel y Miguel, que es Cristo, estuvieron luchando en su mente, Ciro tomó la decisión, la elección de rechazar el propósito de Dios y no seguir adelante con el propósito que Dios le había dado para su vida, para restaurar a su pueblo. Así que el registro que tenemos es que los planes de Dios se frustraron todo el tiempo del rey Ciro. Ciro nunca más volvió a apoyar la construcción del templo y por lo tanto echó por tierra
el propósito, el plan de Dios para su vida, pero no para su pueblo. ¿Por qué? Porque aunque Dios elige a los hombres, algunos hombres rechazan el plan de Dios. Algunos comienzan bien, pero se quedan a medio camino, como en el caso de Ciro. Dios no se va a quedar atrás con sus planes. Y por lo tanto, ¿qué sucede después de que Ciro rechaza los planes? Y bueno, vamos a ver un poquito las fechas en la historia del rey Ciro. Y tenemos que en el primer año de Ciro, que fue el 537 antes de Cristo, Ciro dio la orden. El segundo año de Ciro, que fue el 536, recuerden que los años vienen de más a menos, Ciro permite, ¿verdad?, que la casa de Israel comience a ser edificada. Pero en Daniel 3 encontramos que en el año tercero de Ciro, por la influencia de los enemigos, Ciro finalmente se retracta y los planes de Dios se frustran. Ahora, pasaron los años. El rey Ciro murió. No siguieron los planes de Dios. Ciro murió en el año 530. Así que más o menos 4 años que Ciro reinó, los planes de Dios quedaron frustrados. Después viene su hijo Cambises. Bueno, a Cambises, el rey Cambises, ni siquiera se menciona en la Biblia. Indudablemente que no tuvo tampoco ningún interés en seguir adelante con los planes de Dios. Muere Cambises en el año 522 y entonces sube un nuevo rey, el rey Darío I de Persia. Y encontramos que durante el reinado del rey Darío, que fue en el año 522 cuando comenzó a reinar, en su segundo año, que era el año 520, entonces Dios suscita, Dios levanta otra vez el espíritu, ya no del rey Darío, pero ahora de 2 grandes profetas del Antiguo Testamento. Y leemos allí en Esdras capítulo 5, que profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Ahora, ¿cuántos años pasaron desde que se comenzó a construir la casa de Dios? Bueno, ya vimos que fue en el año 536. Y vemos en el capítulo 4 de ese versículo 24, dice: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. En otras palabras, ¿cuántos años habían pasado? Bueno, del 536 al 520, que era el segundo año de Darío, pasaron 16 años en que nadie estuvo motivado en el pueblo, tampoco había iniciativa de los reyes de Persia para que siguiera la construcción. Pero exactamente después de 16 años, Dios despertó el espíritu, la mente de 2 profetas. ¿Quiénes eran? Bueno, aquí los encontramos en el versículo 1 del capítulo 5, que eran el profeta Ageo y Zacarías. ¿Qué hicieron estos profetas? Bueno, comenzaron a predicar que la casa de Dios debía de ser edificada, que no era la voluntad de Dios que las cosas se quedaran allí, aunque los reyes de Persia no habían tomado iniciativa. Entonces, ellos por su propia iniciativa comenzaron a construir la casa de Dios. Y vemos aquí, ¿verdad?, que cuando se comenzó nuevamente el proyecto de Dios, comenzaron a edificarla. Bueno, otra vez el enemigo ahí está. ¿Para qué? Para frustrar los planes de Dios. Y dice: en aquel tiempo vino a ellos Tainai, gobernador del otro lado del río, y Setar
Boznai y sus compañeros, y le dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar la casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Así que ahí vemos, ¿verdad?, que tan pronto nosotros queremos hacer algo bueno para Dios, el enemigo está ahí para obstruir los planes de Dios, para intimidar a las personas. Y una de las cosas que confrontaron estos cuatro personajes, que eran los dos profetas, Ageo y Zacarías, el gobernador Zorobabel y el sumo sacerdote Josué, fue: ¿quién les dio la orden de que sigan reconstruyendo? Porque ellos sabían que el rey Ciro la había detenido. ¿Y cuáles son los nombres? Ahora, esto podía haber intimidado a los constructores, a los profetas y también a los líderes del pueblo de Israel. Pero en lugar de ser intimidados, ellos dijeron: nosotros no vamos a detenernos, no vamos a pararnos. ¿Por qué razón? Bueno, porque el que dio esta orden primeramente, ¿quién fue? Bueno, si venimos aquí al capítulo 6, en el versículo 14, dice: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Así que de acuerdo a este versículo, la orden venía primeramente ¿de quién? La orden venía de Dios. Dios fue el que dio la orden. Y cuando Dios da una orden, tiene que seguir adelante. A veces los problemas, los obstáculos, pueden retrasar un poco el propósito de Dios. Pero el propósito de Dios nunca se frustra completamente. ¿Por qué? Porque Dios iba a llevar adelante su obra con los reyes de Persia o sin los reyes de Persia. Y por esa razón encontramos ahora a dos profetas y a dos líderes que están llevando adelante la construcción. Y ellos reconocen que el que dio esa orden, aunque humanamente fue Ciro el que comenzó, fue Dios el que les dio la orden de construir. Entonces, cuando vinieron los enemigos y trataron de intimidarlos con estas dos cuestiones: en primer lugar, ¿quién dio la orden? Y en segundo lugar, ¿cuáles son los nombres? Ellos lo iban a acusar. A ellos no les importó. Ellos dijeron: nosotros no nos vamos a detener hasta que el asunto sea llevado al rey Darío, y entonces Darío decida qué es lo que se va a hacer. Afortunadamente, Dios tocó el corazón del rey Darío. Y el rey Darío buscó en los registros y se dio cuenta que realmente Ciro se había dado esa orden. Así que el rey Darío decidió llevar adelante la construcción de la obra de Dios. En otras palabras, la iniciativa que tomaron los del pueblo de Israel, esa iniciativa, también afectó al rey Darío. Así que aquí encontramos entonces una situación interesante. ¿Por qué? Porque esta iniciativa que ellos están tomando influye en otras personas. Eso significa que cuando nosotros tomamos iniciativas para Dios, otras personas pueden ser influidos positivamente. Entonces nunca sabemos nuestra influencia hasta dónde va a llegar, especialmente si es una influencia positiva. También una influencia negativa puede afectar a otras personas. Y entonces encontramos aquí que el rey Darío apoyó el plan de Dios cuando entendió que esta orden había sido dada por el rey Ciro. Y entonces en Esdras capítulo 6, versículo 7, encontramos las palabras del rey Darío: dejad que se haga la obra de la casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río sean dados puntualmente esos varones los gastos para que no cese la obra. Qué hermosa iniciativa.
Pero esa iniciativa fue provocada precisamente por ¿quiénes? Por los profetas, que creyeron en la palabra de Dios, que creyeron en el mensaje de Dios, y por los líderes religiosos. O sea, la influencia de ellos, la iniciativa de ellos en no amedrentarse ante las amenazas, llegó hasta el rey Darío, y el rey Darío decidió llevar adelante la obra de Dios. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque Dios le había hablado al corazón de estos varones, líderes israelitas. Dice Esdras 5:5, mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre este asunto. Así que cuando los ojos de Dios están sobre las personas que quieren hacer la voluntad de Dios, entonces el propósito de Dios se cumple, las cosas van adelante, los propósitos de Dios se llevan a cabo. Y es lo que vemos aquí. E interesantemente, durante el reinado de Darío se pudo terminar la construcción del templo de Dios. Y lo encontramos aquí en el capítulo 6, en el versículo 15. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. En otras palabras, en el año 516 antes de Cristo se terminó finalmente de construir el templo de Dios. Entonces aquí nosotros encontramos, ¿verdad?, cómo Dios obró y finalmente después de 4 años se pudo ver terminada la casa de Dios. Pero interesantemente, todavía no se había completado la orden de construir, de edificar también la ciudad de Jerusalén. Y entonces encontramos, ¿verdad?, que muere el rey Darío. Después del rey Darío viene el rey Asuero, que nosotros conocemos en el tiempo de Esther. Y finalmente aparece, ¿verdad?, el último rey por quien los registros de Esdras dicen que fue dada la orden. Encontramos en Esdras 6:14, dice, por orden de Dios, que fue el que finalmente tomó la iniciativa y dio la orden principal, por mandato de Ciro, que fue el que la inició, de Darío, que fue el que ayudó a que se terminara el templo, y de Artajerjes, rey de Persia. Ahora, el último que se menciona en esta orden es el rey Artajerjes, lo cual significa que fue en el tiempo de Artajerjes cuando finalmente se pudo cumplir con la orden de la reedificación del templo y de la ciudad de Jerusalén. Ahora, ¿cuándo ocurrió esto? Y que se toma como el punto de partida también de las 70 semanas. En Daniel capítulo 9, versículo 24 y 25. También se toma como punto de partida de los 2300 días. Ahora, todo esto ocurre ahora con un nuevo líder. ¿Y quién es ese nuevo líder? Bueno, vemos aquí en Esdras capítulo 7, dice, este Esdras, el versículo 6, subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Ahora, aquí vemos, ¿verdad?, cuántos reyes tuvieron que pasar para cumplir una orden. Bueno, ya vimos que el rey Ciro la comenzó. Después de que murió Ciro, su hijo Cambises, ni siquiera se menciona, no hizo nada. Después viene el rey Darío, que le ayudó en terminar la construcción del templo. Después viene el rey Asuero, que se menciona en el capítulo 4, pero que dice que también se frustró en ese tiempo la orden. Y se trató de frustrar en el tiempo del reinado
de Artajerjes, pero vemos aquí que en el 7º año de Artajerjes, ¿qué año era eso? El año 457. Dios nuevamente volvió a despertar el espíritu de este rey. Y la mano de Dios, dice el capítulo 7, estaba sobre Esdras, que era un escriba diligente, y entonces el rey le concedió todo lo que pedía, y finalmente Esdras pudo venir a la ciudad de Jerusalén en ese 7º año, que fue el año 457 antes de Cristo, para poder terminar con esa orden que se había dado. Así que, finalmente, ¿qué ocurrió? ¿Se frustró la orden que Dios había dado? Bueno, podemos decir que no. Se frustró durante algunos reyes que no respondieron positivamente a lo que Dios esperaba de ellos. Especialmente estamos hablando de Ciro. Y también hablamos de otros como Cambises, como Asuero, de quienes no se dice nada, simplemente que la orden fue frustrada durante este tiempo. Pero finalmente la orden de Dios se cumplió. Ahora, ¿cuántos años llevó esa orden para cumplirse? Bueno, tenemos que esa orden comenzó en el año 537 antes de Cristo y se completó en el año 457. 80 años habían pasado. 80 años ocurrieron para poder cumplir una orden. ¿Por qué tanto tiempo? Bueno, esto pasa cuando los seres humanos no tomamos la elección de Dios de la manera correcta para poder no solo comenzarla, sino completarla, como en el caso del rey Ciro. Pero que finalmente, cuando un hombre fracasa, ¿qué hace Dios? Dios elige a otro hombre para que la lleve adelante. Si ese hombre también fracasa, Dios elige a otro hombre. Si esa persona no responde, Dios elige a otra persona, hasta que finalmente habrá alguien que cumplirá con los propósitos de Dios. Y en este caso fue el rey Artajerjes. Así que la elección de Dios, el propósito de Dios, finalmente se tiene que cumplir, con nosotros o sin nosotros. Dios nos llama, Dios nos da un plan, a veces Dios nos da un gran plan para que podamos llevar adelante su obra. Si nosotros somos negligentes o si nosotros nos retractamos y no la cumplimos, no significa que el plan de Dios no se va a realizar. ¿Por qué? Porque con nosotros o sin nosotros, Dios cumplirá su voluntad. Con nosotros o sin nosotros, Dios llevará adelante sus planes. Pero si nosotros nos disponemos, entonces Dios nos puede usar poderosamente y Dios puede hacer que en menos tiempo se lleve a cabo su propósito. Así que nosotros también somos partícipes del plan de Dios. ¿Qué hacemos? Nosotros avanzamos la obra de Dios, la llevamos adelante o la retrasamos con las decisiones que nosotros tomamos. Por lo tanto, Dios desea que nosotros aceptemos la invitación que Él nos hace, que tomemos las decisiones correctas, que tomemos la elección correcta para poder cumplir con el propósito. Dios te ha dado a ti un plan para tu vida. Dios me ha dado a mí también un plan para mi vida, un proyecto, un propósito. Nosotros podemos avanzar o podemos retrasar el plan de Dios. Quiera Dios que nosotros no seamos obstáculos, sino que nosotros seamos instrumentos, medios para llevar adelante el plan de Dios para la salvación de nuestras vidas y también para la salvación de otras personas, para el reino de Cristo. Con esto terminamos el tema de la elección en el Antiguo Testamento y aprendimos una gran lección. ¿Cuál es? Dios finalmente llevará adelante su obra. Si nosotros colaboramos, Dios la llevará de una manera más rápida. Si nosotros no colaboramos con Dios, los planes de Dios se pueden retrasar, pero nunca se pueden dejar de completar.
que el Señor nos dé la fortaleza, el espíritu, el ánimo para cumplir con el propósito, el plan que ha dejado en nuestra vida, para nuestra salvación y para la salvación de otros, para el reino de Cristo Jesús.